Discapacidad visual. Integrantes: Perla Moreno, Ana Lara, Anarelio Campo, Jimena López, Diana Laura Hernández y Lisbeth Sotelo. Vamos a comenzar a decirles qué es la discapacidad visual. La discapacidad visual es una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial. La vista es un sentido global que nos permite identificar a distancia y a un mismo tiempo objetos ya conocidos que se nos presentan por primera vez. La percepción visual es la que se ve afectada directamente cuando existe la discapacidad visual. Según Frosty, es la capacidad de reconocer y discriminar objetos, personas y estímulos del ambiente, así como de interpretar lo que son. Significa que un niño puede ser capaz de ver un edificio por primera vez en persona o en imagen, pero si no ha tenido una experiencia previa acerca del edificio, tal vez no sabrá lo que es. Las personas necesitan contar con órganos visuales maduros y en buen funcionamiento, como el ojo, los músculos y los nervios que llevan la información al cerebro, para tener una buena visión y, por tanto, recibir en forma adecuada las imágenes. El significado de la discapacidad visual se define con base a la agudeza visual y el campo visual. Se, se habla de discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual, aun con el uso de lentes, o bien una disminución significativa del campo visual. La agudeza visual es la capacidad de un sujeto para percibir con claridad y nitidez la forma y la figura de los objetos a determinada distancia. Cuando vamos a la óptica, ahí pusimos el ejemplo del examen que normalmente hacen. Lo que examinan es nuestra agudeza visual. Y el campo visual se refiere a la porción del espacio que un individuo puede ver sin mover la cabeza ni los ojos. Es como cuando decimos que vemos de reojo. Ahora bien, las causas o la etiología de la discapacidad visual puede originarse por un adecuado desarrollo de los órganos visuales o por padecimientos o accidentes. Entre las causas más comunes se encuentran los factores hereditarios, como el albinismo, cataratas, glaucoma congénito. Están los congénitos, atrofia del nervio óptico, cataratas, rubiola, etc. También las enfermedades víricas, tóxicas o tumorales que afectan los nervios ópticos. Entre ellas están las infecciones diversas del sistema circulatorio, como meningitis, neuritis óptica, etc. Y finalmente las adquiridas o por accidente. En los tipos de discapacidad visual se clasifican en tres: profunda, severa y moderada. En estas tiene dos características. En la distancia de la lectura en la discapacidad visual profunda es de 2 centímetros, en la severa de 5 y 8 centímetros y en moderada de 10 y 15. Las características educacionales que va a tener cada persona, por ejemplo, en la profunda, la discapacidad para realizar tareas visuales gruesas e imposibilidad para realizar tareas de visión de detalle. En la severa va a realizar tareas visuales con inexactitud, y en moderada va a efectuar las tareas pero con apoyo de lentes y una buena iluminación. En la detección de la discapacidad visual pusimos características que como LSH nos competen y que podemos observar en los pacientes, por ejemplo, que haga visqueo, es decir, que mueva los ojos como de forma muy repentina, los ojos o párpados enrojecidos, ojos llorosos, párpados hundidos, que tenga frecuentemente lagañas, pupilas nubladas o muy abiertas, ojos en movimiento constante o párpados caídos. Los signos de comportamiento posibles que presenta una persona con dificultades visuales es el cuerpo rígido al leer o mirar un objeto distante, echar la cabeza hacia atrás o hacia adelante al mirar objetos distantes, giro de cabeza para emplear un solo ojo,
Colocación de la cabeza muy cerca del libro o pupitre al leer o escribir. Tener el material muy cerca o muy lejos. Exceso de parpadeo. Falta de afición o de atención por la lectura. Pérdida de la línea de escritura. Uso del dedo o lápiz como guía al leer. Dificultades generales de la lectura. Tienen tendencia a invertir letras y palabras o a confundir letras y números con forma parecida. Por ejemplo, pueden confundir la A y la C, la F y la T, la E y la C, la M y la N o la R y la N. Su escritura corrida o sin dejar espacios o incapacidad para seguir la línea. Inversión de letras o palabras al escribir y copiar. Las quejas asociadas a los ojos es que tengan dolores de cabeza, náuseas o mareos, picor o escozor en los ojos, visión borrosa en cualquier momento, confusión de palabras o líneas y dolores oculares. Ahora veremos las preconcepciones erróneas. Dice que los ciegos carecen de visión y viven en un mundo de oscuridad. En realidad, la ausencia de visión solo afecta a un 10% de esta población. La ceguera es una condena a las personas por sus malas acciones o a las de sus antepasados, idea que increíblemente aún persiste en la actualidad. La deficiencia visual es consecuencia de una enfermedad venérea. Esto es posible, pero con los avances médicos es muy difícil que suceda. Estas personas poseen algunos sentidos más desarrollados, oído y tacto, para suplir la ausencia de la vista. Sin embargo, no existe evidencias de que este hecho sea cierto. La clasificación dice que son ciegos totales, carentes de visión o parciales, perceptores de algunos matices visuales, deficientes visuales o ambliopes, personas con baja visión, las que poseen restos visuales útiles para ciertos aprendizajes con los apoyos pertinentes o limitaciones visuales, aquellos que con ayuda de unos lentes o aparatos pueden valerse por sí mismos en los aprendizajes, y las de plurideficientes, aquellos sujetos que con algunas deficiencias asociadas a la deficiencia visual, sensorial o endocrina. La sintomatología dice que la habilidad intelectual no tiene implicación en el desarrollo cognitivo, solo imposibilidad o dificultad para imitar de una manera espontánea. Después sigue el desarrollo del lenguaje y dice que es la ausencia de gestos que acompañen a las verbalizaciones, problemas en la asociación de la palabra y conceptos. El logro académico, las destrezas son visuales, lo cual conduce normalmente a que estos alumnos obtengan peores resultados académicos que los sujetos de visión normal. Las habilidades perceptivas dice que el déficit en la percepción espacial que genera dificultades en la movilidad y orientación de los sujetos, y la orientación y movilidad, dificultad en la integración rápida de estímulos, dada la capacidad integradora del sentido de la vista. El tipo de visión del alumno con discapacidad visual. Y para que un docente pueda obtener información sobre el tipo de visión que su alumno tiene, es necesario que se apoye de la evaluación funcional visual. Y para aplicar esta, el docente debe considerar las siguientes indicaciones. Se debe disponer de tiempo para obtener información individual del alumno en horas extraescolares. Procurar que el niño se sienta cómodo y seguro y que esto proporcione respuestas más confiables. Considerar diferentes posiciones y distancias, por si el alumno no percibe los objetos de frente y de al lado. Anotar lo más importante de una vez realizada la evaluación. Los problemas asociados a la ceguera es que también los alumnos pueden tener problemas auditivos, intelectuales y motrices. Y en caso de las discapacidades más severas, se debe de establecer una forma de comunicación alternativa y diseñar actividades que promuevan su autonomía e integración social. A continuación, les mostraremos un caso en donde un alumno de 7 años presenta problemas de visión. Bueno, Matías es un alumno de 7 años de edad que asiste a primero de primaria. Él menciona que observa con borrosidad de distancia y de cerca.
Presenta dolores de cabeza después de ir a la escuela y comenta que ve doble mientras observa su libro. Él nos informa que cuando ocurre la visión doble, siente dolor alrededor de las sienes y siente como si un ojo se le volviera hacia afuera. Y él menciona que no está seguro de qué ojo. La maestra nos comenta que Matías se sienta en la tercera fila del lado derecho en el asiento número 5. Y cuando copia del pizarrón a su cuaderno, cambia letras y no le da forma a las letras de manera correcta. Las estrategias para la discapacidad visual es tener una atención temprana mediante las observaciones de la familia y llevar a una revisión oftalmológica, la cual examinará la agudez visual y el campo visual. También se le debe de dar la confianza necesaria al niño para así poderlo ayudar y fortalecer sus demás sentidos. Que reconozca los espacios por sí mismo, hacer una presentación de los docentes, esto ya es en el ámbito escolar, que el niño reconozca las voces de los docentes. También se debe de acompañar durante su periodo en el tiempo necesario, sentarlo en la parte delantera en el aula, que debe de estar rodeado de estimulación, la cual debe de ser manipulativa y social, avisarle si se llega a hacer alguna modificación en el transcurso de su camino, el cual ya va a conocer. Se debe de utilizar materiales de diferentes dimensiones, texturas, para que el niño pues vaya conociéndolas. También es recomendable utilizar audiolibros. Se debe de trabajar en equipos o binas para así generar la confianza del niño, y debe de hacer una identificación de objetos personales, como ponerle cascabeles, algunas texturas o algo que él reconozca que es suyo. Las estrategias de intervención en la expresión oral es evitar el verbalismo, tener las palabras claras y precisas para no confundir al niño, tener una precisión en el lenguaje, hacer descripción de los apoyos visuales, motivarlo a que haga uso del tacto y al hacerlo que se exprese, tener juegos didácticos, describir objetos y sus usos como las características y cualidades, fomentar el gusto por la lectura, ya sea de manera por el braille, y proporcionarle oportunidades de liderazgo y autonomía. En la expresión escrita, con los mismos materiales, deben de ser el mismo material para todo el grupo, haciendo pues las adaptaciones. El sistema alternativo de comunicación escrita, como lo repito, el braille o las máquinas, debe de hacer un intento de la escritura, identificación de su propio nombre. Debe de utilizar tablas para la escritura o trazos. Estas pueden ser con arena o la plastilina para que él vaya sintiendo las texturas, y marcar los espacios o renglones. Y por último tenemos las adecuaciones. Aquí hablan de un vínculo desde lo personal y no desde el déficit, o sea, que se trate al niño como un alumno y no como alguien especial. Se tienen que reducir las vacilaciones frente al alumno para no incrementar su inseguridad. Como ya habíamos dicho en las estrategias, ser claros con nuestras palabras. Permitir la autonomía, no ayudarle si no lo necesita. No negar sus limitaciones, preguntarle sobre sus necesidades. O sea, sí tenemos que dejar que él haga las cosas, pero también debemos de comprender que hay cosas que no las va a poder hacer y sí va a necesitar nuestra ayuda. Decir las cosas claramente, no evitar palabras relativas a la visión. O sea, aunque digamos, obviamente esta pelota es roja, le vamos a decir, mira la pelota roja. Conocer las características de este déficit para actuar con naturalidad y devolverle al alumno la imagen de una persona valiosa en sí misma por encima de su deficiencia.